así. El 11 de septiembre de 2001, Ben Stiller prendió la televisión esperando ver algo muy distinto. Faltaban solo días para el estreno de su película más importante, la que tenía que consagrarlo como director y cambiar su carrera para siempre. Pero en la pantalla no había trailers, había humo, fuego y aviones impactando contra edificios. Zoolander o Zoolander, el éxito que Hollywood quiso prohibir. Vamos a darle like. Zep Films, la verdad es muy bueno. Y vamos a ver. En ese instante, Zoolander dejó de ser una comedia y pasó a ser un problema mayor. Para quienes no lo sepan, esta es una historia mucho más interesante de lo que imaginé, porque Zoolander se gestó de la peor manera posible. Nadie ¿Cómo se quería llama el loco dirigirla. este? La industria Y aparece en todos lados, amigo. Ese chabón aparece en todos lados. Entre ser director y protagonista. Grabaron escenas en eventos reales. Bien. Tuvieron que borrar digitalmente una Nueva York que ya no existía. Fue prohibida en un país entero y uno de sus creadores no llegaría a ver cómo esta historia sería recordada años después. Si les gustó esta película, les recomiendo que pongan este video en su televisor y se acomoden. Esta es la historia de una comedia que nació como sátira, estrenó en el peor momento posible y sobrevivió a todo para convertirse en algo que nadie vio venir. ¿Alguno sabe cómo inició la carrera de este astro del humor? Actuaba desde los 80, pero empezó a destacarse a comienzos de los 90. Siempre fue un creativo inquieto y por eso comenzó a generar sus propios proyectos, especialmente parodias de películas y clips. Logró su primera oportunidad con The Ben Stiller Show, aunque solo duró una temporada. De ahí pasó a dirigir el drama generacional Reality Bites y la comedia negra The Cable Guy, con Jim Carrey. Ambos ganarían un culto, pero al estrenarse tuvieron mal desempeño en taquilla y el comediante debió dejar la dirección para limitarse a actuar. Esta racha de decisiones riesgosas es clave porque va a explicar por qué nadie quería tocar Zoolander más adelante. Quedó encasillado en papeles secundarios de comedias olvidables. Mucha comedia. Era respetado, pero no una estrella. Sí, como que lo trataban como la típica del comediante que nunca va a poder hacer drama y toda la bola que le dijeron a un montón de gente, a un montón de actores en este caso. Pero bueno, vamos a ver esto. No sé. El nacimiento de un mediados ícono. de 1996, Stiller recibió un llamado de Joe Gallen, productor ejecutivo de los premios de moda del canal VH1. El actor sabía que la moda dominaba los 90. Modelos, diseñadores y fotógrafos se habían vuelto celebridades intocables. No entendía qué tenía que ver con todo eso, pero Gallen le explicó su propuesta. Estaba produciendo cortometrajes para burlarse de ese mundo tan serio y superficial. Por eso buscaba comediantes famosos en ascenso. Stiller aceptó porque le gustó la idea y no tenía ningún otro proyecto por delante. Al día siguiente, el actor se reunió con Gallen y Drake Sather, un comediante de stand-up que trabajaba como guionista. Ambos le mostraron un guión acerca de un modelo masculino convencido de su genialidad, aunque cada gesto dejaba en evidencia su ridiculez. Stiller se rió con ganas, le recordaba las parodias que él mismo hacía y le divirtió mucho el nombre del personaje, Derek Zoolander, como una mezcla de los modelos Mark Vanderloo y Johnny Sander. Entonces, Stiller, Gallen y Sather se volverían un trío clave para el proyecto, aunque uno de ellos no iba a tener un final feliz. ¿Qué pasó? Volviendo al pasado, Stiller se entregó por completo al corto. Interpretó a Zoolander en una falsa entrevista, exagerando poses, modismos y miradas con una estética que imitaba a las grandes producciones de moda. Pero faltando unos días para los premios, le dijo a Gallen que temía no haber sido lo suficientemente gracioso. El productor decidió probarlo en pantalla grande durante el evento. Si el público no reaccionaba, el corto no saldría por televisión. Y te voy adelantando que ese miedo nunca se le fue a Stiller. De hecho, años después, ese mismo temor iba a volver, pero multiplicado por 10. A diferencia de lo que sucedería en el futuro, en aquel entonces todo funcionó bien. Zoolander se robó los premios de moda VH1. Todos lo consideraron la parodia perfecta de la moda. En el canal quedaron tan felices que encargaron otro corto para la siguiente edición. Ahora, les gustó, padre. Stiller, Gallen y Sather crearon un delirio todavía más absurdo. El guión perfecto para una sátira. En los 90, Ben Stiller era uno de los estandartes de la nueva comedia americana. De pronto, todos cómo saltó de la nada y boom. En cada reunión, algún ejecutivo le preguntaba cuándo iban a hacer una película sobre Zoolander. Stiller también lo pensaba. Se acordó de Austin Powers, el espía inmortalizado por Mike Myers, y pensó que un personaje exagerado podía sostener una película entera. Pero ¿qué dirían Gallen y Sather, los verdaderos creadores del supermodelo? No hizo falta averiguarlo. El productor se le adelantó y le dijo que el guionista tenía una idea para la película. Y no solo eso, Zoolander era un personaje de VH1 y el canal pertenecía a Viacom. El
mismo grupo que Paramount Pictures. Así pudieron presentar el proyecto directamente al estudio. Zulander tenía un hermano gemelo que imitaba a Bruce Springsteen. Además, la trama estaba inspirada en la novela La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Mugatu cría modelos y experimenta con ellos. Luego decidieron que el concepto resultaba demasiado caro y excesivo. Entonces tomaron como referencia el thriller The Manchurian Candidate, donde un soldado estadounidense sufre un lavado de cerebro para atentar contra un político. En este caso, Zoolander es manipulado por Mugatu para liquidar al primer ministro de Malasia. Y pausa para a la mierda con Malasia. Gravísimo error elegir Malasia como parte del guión, pero aún falta para hablar sobre eso. Stiller, Gallen y Sather estaban satisfechos con la estructura del guión, pero sentían que faltaba humanidad. Querían que el público se encariñara con ese antihéroe. Entonces, el actor acudió a John Hamburg, un director y guionista del circuito independiente. Leyó el borrador y se rió de los chistes, aunque notó las falencias y odió el final. Aquí, Zoolander trata de detener un metro con su mirada magnum, pero termina siendo aplastado y su alma va al cielo, donde brilla en un número musical. Hamburg exigió de inmediato un final feliz. Sentía demasiado cariño por el personaje y no iba a permitir aquel cierre. Farrelly habían pasado de tonto y retonto a arrasar con Loco por Mary, también de la mano de Stiller, demostrando que el humor absurdo todavía podía ser un fenómeno masivo. Por su parte, a Stiller también le encantaba lo que había hecho Jay Roach con Austin Powers, aunque del otro lado estaban los que no habían corrido con la misma suerte. Varias comedias ambiciosas de la década habían quedado atrapadas en la tierra de nadie, demasiado raras para el gran público, demasiado comerciales para el prestigio. Y ahí es donde el riesgo se volvía evidente. Elegir mal al director podía condenar la película incluso antes de su estreno. Entonces, Stiller pensó en Hamburg. Aunque él amaba el proyecto, entendía el tono y el personaje. Chica es como muy parecida a la de Pulp Fiction, ¿no? Con su compañero. No se sentía destinado a dirigirla. Y entonces lanzó la pregunta incómoda. ¿Por qué no lo diriges tú? La idea encendió una alarma inmediata. Gallen, Sather y Lansing coincidían en algo fundamental. Nadie conocía a Zoolander mejor que Stiller. El problema era el antecedente. Hasta ese momento sus trabajos como director no habían sido éxitos claros y dejaron a Stiller asociado al riesgo comercial. Fracaso. Él lo sabía. Zoolander era otro antihéroe más en su filmografía, pero esta vez la apuesta era total. Ya había dirigido y actuado en un mismo proyecto, sí, pero nunca cargando el peso absoluto de la película. Ahora el desafío era otro, rodearse de actores tan locos como él y lograr que todo ese caos funcionara. Ahora me van a decir quién es el chabonete, no me sale. Stiller siempre tuvo en mente a su amigo Owen Wilson. Estaba triunfando en las comedias y venía participando en films de otros géneros. Al verlo tan solicitado, el director la película de Marley y yo me mató, bro. A Jake Gyllenhaal, quien en ese momento estaba en ascenso. Hicieron una lectura del guión y aunque Gyllenhaal encajó bien, Wilson dijo que estaba disponible y se quedó con el rol. El papel de Matilda fue rechazado por Sarah Jessica Parker y Kate Hudson. Stiller pensó entonces en Christine Taylor. Era estupenda para la comedia y también es conocida, ¿no? Ambos acordaron que ella no haría castings. Si Paramount quería una cara más famosa, mejor no pasar por eso. Para sorpresa del matrimonio, Lansing la aceptó enseguida. Taylor, gracias por el follow, el toy, papá. Stiller te mando un abrazo grande. Ahí salió, mira, no había salido. Gracias, papá, gracias por el follow. Completó los papeles secundarios con actores como John Voight, David Duchovny y Mila Jovovich. También estoy reaccionando al video de Zoolander, el éxito de Hollywood que quiso prohibir de Zep Films. Un tipazo, la verdad. Y no la había visto nunca, así que la estamos viendo como por primera vez. Padre, a su hermana y a su madre. La actriz agarró a toda la familia, el hijo puta. Con toda la familia reunida, Zoolander ya no era solo una película, era algo personal. Y cuando todo empezó a salir mal, eso lo iba a hacer todavía más doloroso. Me suena que se llama Steve, este chabón, pero no me acuerdo el nombre, bro. Steve Carell era el de Virgen a los 40. Y el Steve... ¿Y quién es este? En esta historia, que era Mugatu. Mugatu, a ver. Ofreció este papel a su amigo Andy Dick. Le fascinó el guión. Andy Dick se llama, Andy Pito. Villano, pero acababa de firmar un contrato para un programa. No, mirá, guacho, acá aparece el hermano de Macaulay Culkin. ¿Cómo se llamaba este? Ethan, no, ese me fue. Pero este es el hermano de Macaulay Culkin. De firmar un contrato para un programa, Go Fish. Quiso romper ese compromiso, pero su abogado le aconsejó que perjudicaría su carrera. El director no podía esperarlo, así que acudió a otro abanderado de la nueva comedia americana, Will Ferrell. Will Ferrell, ahí está. Me salía Steve Carell, era parecido.
con entusiasmo. Cerca de comenzar el rodaje, Stiller se enteró que Go Fish fue cancelada y Dick quedó desempleado. Deseaba ayudarlo y por eso le dio el rol de Olga, una extraña masajista. Desgraciadamente para Stiller, no todo iba a ser una aventura divertida entre amigos y familiares, porque aún faltaba lo más importante: involucrar al mundo de la moda. Un mundo que lo odiaba y estaba dispuesto a complicar todo. Es un montón. Cuando la moda... No. Para que cuando la moda... Claudia funcionara de verdad, Stiller necesitaba algo que no podía falsificarse en el set: el aval del mundo real de la moda. Tráelo, aval. Directo a la fuente. Contactó a modelos, diseñadores y fotógrafos de primer nivel. Buscaba asesoramiento, legitimidad y, si tenía suerte, algunos cameos. La respuesta fue casi inmediata y fue unánime: no. El comediante entendió muy rápido lo que estaba sucediendo. A fines de los 90, la industria fashion era cerrada, solemne y profundamente intolerante a la burla. Se tomaban a sí mismos muy en serio. Eventos que hoy son espectáculos globales, entonces eran ceremonias casi sagradas. Y Zoolander, con su humor absurdo y su protagonista ridículo, representaba exactamente lo que no querían ver reflejado. Era el enemigo de la moda y aún así iba a necesitar desesperadamente que ese mismo mundo lo salvara. Los cortos originales del personaje no habían causado gracia alguna dentro del circuito fashion. ¿Cómo que no? ¿No les había gustado? Y para colmo, el cine ya tenía antecedentes peligrosos. El fracaso de Fred Porter, la sátira dirigida por Robert Altman, había dejado una herida abierta. La película enfureció a diseñadores y editores influyentes, entre ellos Karl Lagerfeld. La consideraron una falta de respeto imperdonable, pero el rechazo y la venganza no terminaban ahí. Cuando el equipo de vestuario intentó la venganza se sirve fría, las puertas se cerraron, pero depende del tiempo. Nadie quería prestar ropa, nadie quería que su nombre apareciera asociado a salame. Igual, si piensas que esto ya era un problema serio, más adelante la película va a ser prohibida en todo un país. Como la parodia exageraba ese universo y ese Robin Williams celebraba la idea de llevar al personaje al cine. Su aprobación fue un punto de inflexión. Al igual que sucede con la misma Miranda Priestley, Wintour tuvo el poder para cambiarlo todo. A partir de ese momento, fotógrafos, diseñadores y modelos comenzaron a sumarse al proyecto. De pronto, si lo dice la jefa, algunos alegaron hacerlo por curiosidad, otros directamente para reírse de sí mismos. Además, Gallen seguía involucrado como productor, lo que aseguraba el respaldo de VH1 y de los premios de la moda. Por primera vez parecía que Zoolander estaba a salvo, pero se viene Zoolander, con el pero no. Fashion finalmente destrabado, Stiller y su equipo pudieron avanzar sin obstáculos. El rodaje de Zoolander quedó oficialmente en marcha. Paramount vámonos ya. Estreno 28 de septiembre de 2001. Guárdense bien esa fecha porque nada iba a salir. ¿Y el 11 qué pasó? El rodaje nada glamoroso. Arrancó con el pie izquierdo por una decisión tan caprichosa como carísima. Ben Stiller insistió en filmar gran parte de la película en Nueva York, la ciudad más cara del país. En la ciudad de la lluvia. Para la producción era un dolor de cabeza. Me verás si la película iba a burlarse del mundo fashion, necesitaba respirar el mismo clima. El resultado fue inmediato. Localizaciones en Los Ángeles y Nueva Jersey quedaron opacadas por una ciudad que drenaba dinero día tras día, incluso antes de que aparecieran los verdaderos problemas, porque el gasto fue lo menor. Desde dijo, Stiller lo reconoció de inmediato y lo conectó con otra imagen que tenía grabada en la cabeza: las miradas exageradamente seductoras de Pierce Brosnan como James Bond. De esa mezcla absurda nació el famoso Blue Steel. El compromiso de Stiller empezó a dar frutos. Gracias a su implicación total, amigos del mundo artístico aceptaron participar con cameos, como Billy Zane y Lenny Kravitz. Billy Zane. Lenny Kravitz, ni siquiera ellos mismos, fue el de David Bowie. Stiller, Gallen y Saller lo imaginaron como el árbitro del desfile entre Zoolander y Hansen. Sabían que Bowie solía elegir papeles serios David Bowie, pero igual le enviaron el guión. La respuesta llegó en pocas horas. Se había reído a carcajadas y quería participar. Decidió interpretar al personaje como una parodia consciente de su propia imagen de icono de fashion. Aún así, nada fue tan interesante como la secuencia de los premios de la moda en VH1, donde Zoolander pierde ante Hansel. El presupuesto no permitía recrear un evento así que Gallen recurrió a sus contactos para una jugada arriesgada: filmar durante la gala real. VH1 con una condición brutal: solo podían rodar durante las pausas comerciales, 3 minutos y medio por intento. Para quienes estuvimos en rodajes van a entender que era un desafío prácticamente imposible de rodar. Aunque el programa no se emitía en vivo, no había margen de error. En cada pausa, los asistentes retenían al público, el equipo cambiaba del escenario, colocaba utilería y filmaba a Stiller caminando por el pasillo y subiendo al escenario. Todo con Steadicam. Y recuerden que en aquella época todavía se grababa en fílmico. Desde un costado, el productor marcaba
significa grabar en una fílmico? cuenta regresiva militar. Contra todo pronóstico, 1, lograron 3 tomas 2, utilizables. ¡al Y no peso! se quedaron ahí. El equipo también aprovechó la alfombra roja repleta de fotógrafos y celebridades. ¡Ostras! Algunos invitados fueron contactados con antelación. A otros los abordaron en el momento. Todos debían responder una falsa entrevista y elogiar exageradamente. Este es el sargento Kai Brasil. Así consiguieron cameos de figuras admiradas y otras hoy polémicas. Ah. Al mismo ese equipo podía haber predicho que el sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Antes de seguir, quiero hablar de una verdad incómoda. ¿Qué La mayoría de los tipazo que guiones fracasan no lo sos? hacen por falta de ideas, sino porque están mal escritos. Mal Y no lo digo escritos. desde la teoría. Yo escribí películas y series para de la descripción. Y ahora sí, volvamos a Zoolander. Vamos. Calificación y El marketing. primer golpe vino de donde menos lo esperaban, la censura. Al cabo de unos meses, Tailandia Stiller tuvo un corte out. listo para enviar a la Motion Picture Association of America, conocida por las siglas MPAA, el ente de calificación estadounidense. La idea del director y de Paramount era que la película consiguiera un PG-13, así podría llegar a un público amplio. Pero la respuesta fue una R, es decir, prohibida para menores de 17 años. El motivo era una sola escena, una secuencia deliberadamente absurda en la que Derek, Hansel y Matilda se entregan a excesos cada vez más ridículos, enfocando la parodia hasta un límite incómodo, e incluyendo una cabra. Para la MPAA eso ya era demasiado. God Simulator. Stiller se negó a soltar el chiste. Sabía que era provocador, pero también entendía que una R podía matar el alcance comercial de la película. Tras semanas de tensión, aceptó recortar la escena. Empezó por lo más extremo, incluida la cabra, y envió un nuevo corte. La respuesta fue igual de seca, otra R. Lejos de resignarse, Stiller decidió enfrentar al comité cara a cara. Defendió la escena como lo que era, una broma absurda, no algo diseñado para provocar. Incluso citó otras películas con contenido más fuerte que habían recibido clasificaciones más suaves. Esta vez la estrategia funcionó. Y eran menores en esa MPAA película. Zoolander sería PG-13. Con ese obstáculo superado, arrancó una de las campañas promocionales más agresivas de la carrera de Stiller. Junto a Jerry Lansing y Stuart Kornfeld, se propuso instalar a Zoolander como un personaje omnipresente. Incluso antes del estreno, a mediados de 2001, Stiller apareció en entrevistas caracterizado como el supermodelo. Protagonizó anuncios falsos y dejó que los afiches invadieran las calles. Caminaba por Nueva York y se encontraba con su propio rostro en cada esquina. Internet todavía era un territorio primitivo. No existía ni YouTube ni las redes sociales. Pero aún así lograron colar a Zoolander en todos los rincones posibles del ciberespacio. La estrategia parecía funcionar. La expectativa crecía. Los medios hablaban de 20 millones de dólares en el primer fin de semana. Dentro de Paramount soñaban con superar los 100 millones. Y Stiller, más que nadie, veía esto como su consagración definitiva, el salto a la cima de la nueva comedia americana y el reconocimiento total en Hollywood. Con ese optimismo todos miraban el calendario. Como ya adelantamos, el estreno estaba fijado para el 28 de septiembre de 2001. Incluso se había planeado una gran premiere en Nueva York, con el elenco completo y figuras del mundo de la moda. Habían pensado hacerlo en el Empire State o las Torres Gemelas, pero antes de que esas luces se encendieran, llegó el horror. El 28 de septiembre de 2001, Zoolander llegó finalmente a los cines y nada salió como Ben Stiller había imaginado. Pero para entender por qué Zoolander tuvo este destino, hay que retroceder 17 días, al martes 11 de septiembre de 2001. Esa mañana, Stiller encendió el televisor esperando cruzarse con alguna publicidad de su película. En lugar de eso, se encontró con imágenes imposibles de procesar. El World Trade Center había sido impactada por aviones comerciales. En cuestión de minutos, el mundo entero entendió que se trataba de un ataque terrorista. Como todos, Stiller quedó paralizado. Primero, se aseguró de que su familia y sus seres queridos estuvieran a salvo. Después, inevitablemente pensó en el trabajo. En Hollywood reinaba el desconcierto absoluto. Nadie sabía qué hacer. Suspender estrenos, retrasarlos, seguir adelante. Estrenar una comedia podía parecer una falta de respeto. Y además, mucha gente ni siquiera quería salir de su casa. La industria se aferró a una idea conocida. El show debe continuar. Pero el comediante no estaba tan seguro de eso. Stiller habló con Jerry Lansing. Ella también estaba conmocionada, pero creía que después de un golpe tan traumático, el público podía necesitar una comedia. Además, Paramount ya había invertido una fortuna en marketing. Retrasar el estreno implicaba gastar todavía más. La cara de aquella no le tenía ni un poquito de confianza. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Pero qué te está pasando? ¿Te estás cagando, señora? La creencia de que el mundo arriesgar todo por una película y que cuando vaya a salir pase eso. Había cosas mucho más importantes ocurriendo en el mundo, pero con el paso de las semanas quedó claro que las cosas no iban a mejorar, ni para el mundo ni para su película.
Prohibida en Malasia. Zoolander ya había salido golpeada de su estreno, pero ¿podría pasar algo peor? La verdad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pintó a lo de la Malasia, boludo? Mucho después, no desde Hollywood, sino desde el sudeste asiático. Malaysia. Mientras encaraba otros proyectos, Stiller recibió un llamado inquietante de Stuart Gallen. La película había sido prohibida en Malasia. No había posibilidad de editarla ni de recortarla. Iba a ser directamente vetada. La decisión vino de la Junta de Censura Cinematográfica del país, que consideró que Zoolander era completamente inapropiada para el público local. El motivo, la trama implicaba políticamente a Malasia y a su gobierno en un complot internacional. Bueno, Stiller investigó el caso y entendió rápido el problema. La censura malaya era y sigue siendo extremadamente estricta con cualquier contenido político o religioso. Obras que representan figuras reales o ficticias de forma ofensiva, incluso dentro de la comedia, suelen ser bloqueadas sin discusión. El director salió a aclararlo públicamente. Nunca hubo intención de burlarse de Malasia. Nunca fui a Malasia, no me jodan. Simplemente como un McGuffin narrativo. No iría a Malasia ni cagando. Algunos analistas fueron especialmente duros y uno de ellos Chicago fue el rechazo al extremo. Roger Ebert no solo odió la película, llegó a decir que Zoolander era una de las razones por las que mucha gente no les gustaba Estados Unidos. Para, Stiller, que había para todo un a una sátira sin mala intención, el golpe fue demoledor. En otros países no hubo censura ni escándalos políticos, pero eso ya no alcanzaba. El recorrido comercial se fue apagando y el balance final fue claro: $60 millones a nivel mundial, muy lejos de lo que Paramount había imaginado antes del 11 de septiembre. Stiller y el estudio estaban decepcionados, pensaban, y lo dijeron más de una vez, que sin el 11 de septiembre la historia habría sido otra, pero las suposiciones no cambiaban los números. La sensación de derrota fue compartida por Gallen, Sutter y todo el equipo. Se consolaban con una idea frágil, casi defensiva. Al menos habían hecho algo distinto. Zoolander, en silencio, había encontrado su público. Muchos no la vieron en pantalla grande, pero la descubrieron mediante ediciones en DVD y las señales de cable. Además, muchos comentaban en foros y otros espacios que estaban surgiendo en internet. Stiller siempre supo que el film era único. Le encantaba el personaje y tenía ganas de volver a interpretarlo. Notó que la incipiente legión de fanáticos pensaba lo mismo. Todos pedían una segunda parte. Número 2. Pensó que era una gran idea, hasta que las cosas volvieron a complicarse con una nueva tragedia. Y sí, mientras se soñaba murió el con loco Zoolander este, ¿no? 2, Stiller recibió un llamado devastador. Drake Sutter perdió la vida de manera trágica a los 44 años. Lo había visto unos días antes y sabía que atravesaba una depresión, pero no imaginó un destino tan terrible. Sutter no solo había creado a Derek Zoolander, era el verdadero espíritu de la película, todo se el motor de esa autoelimina, comedia más crítica e irreverente, y sobre todo había sido un gran amigo y colaborador. Debido a la pérdida de Sutter, Stiller suspendió cualquier plan de secuela. El proyecto quedó congelado. Siguió adelante con su carrera, pero la sombra del supermodelo seguía presente. Gracias al auge de YouTube y las redes sociales, Zoolander explotó en popularidad. Los clips se viralizaban, los memes se multiplicaban y cada vez aparecían más fanáticos. El director y Taylor lo notaban, también Gallen y Hamburg. Wilson y Farrell decían que el público no dejaba de preguntarles por Hansel y Mugatu. Con esa devoción creciendo, Stiller recuperó la confianza para concretar Zoolander 2. Volvió a escribir el guión junto a Hamburg y sumó a Justin Theroux, quien también aparecía en la primera. La historia está ambientada en Europa y muestra cómo Derek y Hansel deben de tener una conspiración contra las personalidades más bellas del mundo. En paralelo, Zoolander debe lidiar con la paternidad. Zoolander 2 reunió a Wilson, Ferrell, Theroux y Mila Jovovich. Se sumó Penélope Cruz y una avalancha de cameos, desde Justin Bieber y Katy Perry pasando por Stephen Hawking. ¡Qué locura! Jesus. You are so freaking stupid. Encumbró a su no creo que haya superado prohibiciones, porque en Malasia debe estar prohibida todavía. Pop. Y sobre todo confirma que incluso en los peores contextos, las grandes películas nunca pasan de moda. Ahora quiero saber, ¿cuál es tu película favorita de Ben Stiller? Si me convencen. La que más me la que más me gustó y creo que la que vimos todos es Una noche en el museo. Es muy buena. Con el mono, boludo, el mono es buenísimo. El mono es buenísimo. El mono es buenísimo.